Egun on guztioi, itxegunez jardun dugu lanean, eta garaia da usta biltzeko eta emaitzak mahai gainean jartzeko. Lehen emaitza eta ez txikiena, elkar ezagutu eta elkarrekin lanean jardutea izan da. Kanpoko eta bertako adituak bildu zarete. Hemen zaudete ez guztiak, baina bai hoberenak. Harro sentitzen naiz, zuen ekarpenek lortu ditugulako. Mila esker benetan. Erronka handiak ditugu aurrean, baina etorkizuna erdiesteko lanabesak eskuan ditugu. Erronkarik nagusiena garai berrietako aukerak ondo bereiztea dugu. Ditugun aukerak ondo jokatzea eta denon artean apustu handi bat antolatzea, hezkuntzaren apustua. Jadanik ikasia dugu, eskola ez dela gai bera kabuz, etorkizunaren erronka guztiei erantzuteko. Baina badakigu, halaber, eskolarik gabe ez dugula ezer lortuko. Hezkuntza ez da eskolaren lau hormetara mugatzen. Ez, eta ere eskolako sasoi mugatara. Hezkuntzak bizi osoa hartzen du. Bizitza jakintza dela erakutsi zigun poetak. Etengabe asmatzea. Zerbait nagusia aldatu da gure aro honetan, zenbait sistemikoa. Oraindik ez dakigu ondo aldaketak noraino garamatzan, baina gauza bat da jakina. Ez digula lehengo sistema zaharrak balio. Bide berriak asmatzen ari gara. Erronka berriei erantzun nahi diegu eta eskuetan dugu lanabez bikainena, hezkuntza. Hezkuntza eta bere baliabide ugaria. Gauza askotaz mintzatu gara, kongresuaren zehar, baina guztietan garrantzitsuena zuen jarrera izan da. Etorkizunaren bideari ekiteko asmo eta erabaki finkoa. Azken batean, gure lehen gaia gizonak eta emakumeak dira. Neska eta mutilak, gizakiak. Beraiek dira gure ardura den iturburu, helburua eta jomuga. Gizakiak axola zaizkigu eta biltzar honetako emaitzak ez dute beste eginkizunik. Hezkuntza den lanabesa prestatu eta gertatzea, lan bikaina egin duzue, zorionak eta mila esker. Es el ser humano el actor de la historia, es el protagonista principal, siempre haciendo frente a los desafíos. Desafíos que nos han traído nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, creando el conocimiento que no existe y aplicándolo. Desde la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, la mecanización de los procesos productivos o los rayos X, las reglas de la asepsia o la antisepsia de Pasteur, las vacunas o el descubrimiento de la penicilina de Fleming, la resonancia magnética nuclear de la Universidad de Princeton, siempre la pasión por el conocimiento, la curiosidad humana y la necesidad de sobrevivir han sido precisamente los mejores aliados para buscar mejores condiciones de vida. Ya en su clásico libro, en el libro de Jeremy Rifkin, The End of Work, Jeremy Rifkin afirma la capacidad del ser humano para generar los empleos que la evolución científica y tecnológica destruyen. Hemos de reconocer, sin embargo, que no siempre es fácil ni inmediata la generación de esos nuevos modos de empleo y nuevas oportunidades laborales. Hoy y aquí tenemos dificultades para la adaptación a las nuevas condiciones laborales y productivas generadas por el fenómeno de la globalización que nos iguala, que iguala nuestras economías, las homogeneiza. La crisis, inducida primero por el desequilibrio financiero y más tarde por un déficit creciente y la deuda de los Estados y la imposibilidad de satisfacerla en un tiempo récord, nos ha generado convivir con la lacerante realidad del desempleo. Y, sin embargo, no podemos arriesgarnos, no podemos arrugarnos. Entre otras razones, porque en el pesimismo no hay nada. Es un territorio vacío. Así que debemos empeñarnos, seguir empeñándonos
en el discernimiento de las nuevas realidades para convertir lo inevitable en oportunidad de progreso. Y la educación representa un instrumento precioso para esa labor. Los momentos de cambio y las épocas de crisis tienen, a veces, la virtud de hacernos ver con claridad esas evidencias, que de otro modo corren el peligro de pasar desapercibidas. También sirven para facilitar consensos y poner a prueba nuestra capacidad de innovación. Uno de los consensos que hoy se evidencian es la importancia fundamental de la educación y del conocimiento para hacer frente a los cambios, a las transformaciones a las que hemos de hacer, a las que tenemos como desafíos permanentes. La noción del aprendizaje a lo largo de la vida es un concepto, es uno de esos conceptos que hoy concita consenso unánime. Todos reconocemos que el aprendizaje a lo largo de la vida es un factor clave para el crecimiento, el empleo y la integración social, porque los profundos cambios en el orden económico, laboral y social hacen necesario un cambio de orientación sobre el sentido y la finalidad de la educación y la formación. Así, tenemos de una parte los cambios dentro de una sociedad democrática que implican una mayor participación y conciencia social, un cambio en las estructuras sociales, un proceso de diversidad, de mayor respeto al otro y al medio ambiente, de uso racional de los recursos naturales. Las sociedades son cada día a modo de melting pots multiculturales y requieren una mayor aportación personal para convivir y, por tanto, un aumento de las competencias personales para desenvolvernos en una sociedad más compleja, en la del siglo XXI. Y, de otra parte, en el ámbito productivo, las innovaciones tecnológicas, la progresiva introducción de la tecnología en amplios procesos de trabajo, la globalización y la mundialización, la utilización masiva de las tecnologías de la información o los cambios en la propia organización del trabajo han provocado un cambio de competencias y un aumento del nivel requerido de cualificación. Finalmente, el aumento de la esperanza de vida y el mayor nivel educativo de la población han propiciado necesidades personales nuevas. Hoy, el mundo, nuestro mundo, el de la vieja Europa, es el de una sociedad en progresivo envejecimiento. Pero envejecemos porque vivimos más y vivimos más porque los científicos han aprendido, han creado conocimiento para que podamos hacerlo. Cambios que nos llevan a la necesidad de que el proceso formativo se extienda a lo largo de toda la vida. La mejora de las capacidades y competencias se convierte así en un proceso que se alarga a todos los momentos de la existencia y nos muestra una necesidad de desarrollar una vida rica en lo personal. Hemos de concebir la educación y la formación no solo como la etapa inicial en una vida, sino como el proceso permanente y continuo. Y este aprendizaje a lo largo de la vida es precisamente el motor que permite la plena participación económica, cívica y social, una de las características de la sociedad del conocimiento que vivimos. Esta sociedad del conocimiento exige actualización constante, dinámica y cambiante de competencias, de conocimientos, una interacción continua. Estas nuevas demandas a la educación y a la formación requieren un cambio de mentalidad y un cambio en la estructura, la organización y la concepción misma de lo que debe ser el aprendizaje y el mundo del trabajo. El miedo y las resistencias al cambio y a la modificación de la estructura o situación actual son las barreras que nos pueden impedir entrar en la sociedad de conocimiento. Sin embargo, el aprendizaje a lo largo de la vida aporta importantes beneficios, tanto a la persona como a la sociedad, al empleado y a quienes lo emplean, tanto a la construcción social como a la economía. En otras palabras, el aprendizaje a lo largo de la vida, la educación, contribuye de manera decisiva a mejorar el estado de bienestar, a construir una sociedad más inclusiva y promover una vibrante y sostenible economía. Así que es preciso reforzar la función de la educación y la formación como base del triángulo del conocimiento. La persona ha de estar en el centro del proceso. Recuerdo y recuerden y hagan saber a quienes les escuchan que la educación encierra un tesoro, que los derrotados por la vida y los que sobreviven en los márgenes del sistema laboral, que incluso los fracasados en la escuela también poseen un tesoro, una formidable capacidad de regenerarse y de construir sus vidas. La educación es el instrumento precioso para descubrir el tesoro
que cada cual posee. Es el aprender a ser que nos recordaba Delors. Y a este respecto es muy significativo anunciar que mantenemos el compromiso entre dos departamentos del Gobierno, el Departamento de Educación y el Departamento de Asuntos Sociales y Empleo, para activar los procesos en orden a recuperar y reintegrar al sistema laboral, al sistema productivo y al sistema educativo a quienes por distintas razones se han situado en los márgenes del mismo. Sé que este aspecto de la educación ha sido estudiado en este Congreso por un nutrido grupo de especialistas internacionales y estoy segura de que sus conclusiones van a servirnos para nuevas iniciativas y nuevos proyectos. Nuestro objetivo es el de no dejar a nadie abandonado a su suerte. El segundo aspecto del aprendizaje a lo largo de la vida debe extenderse a las competencias no solo profesionales, sino cívicas y sociales. Y un tercer aspecto es la necesidad de una nueva mentalidad. No solo se aprende en la escuela o dentro del sistema educativo. Y en este sentido observamos con interés las experiencias positivas de la formación dual. Queremos explorar esas experiencias y necesitamos una materialización que vaya de la mano y en coordinación con otros dos departamentos del Gobierno, el Departamento de Industria y el Departamento de Empleo, y con las empresas vascas. Por otro lado, este Congreso que hoy culminamos ha tenido también como uno de sus principales objetivos el enriquecer la redacción y posterior promulgación de la Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida en el ámbito del País Vasco. Hemos avanzado mucho en su confección y este Congreso constituye su definitivo impulso. Los desafíos a los que la mencionada Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida quiere dar respuesta son los siguientes. 1. Desarrollar en todas las personas aquellas competencias instrumentales que son básicas o clave para la vida. Nos referimos a las competencias lingüísticas, matemáticas, en ciencia y tecnología, digital, la de iniciativa emprendedora, la de aprender a aprender y a emprender, todas esas competencias, como digo, que son instrumentales. ¿Por qué es necesario extenderlas? Porque esta es la única forma de lograr la cohesión y la inserción social y solo cuando se dispone de ellas se pueden adquirir esas nuevas habilidades y destrezas que queremos impulsar. 2. Organizar el aprendizaje de personas jóvenes y adultas de forma diferente al de niños o adolescentes. La persona adulta tiene otras maneras de aprender y tenemos que observarlas, hemos de respetarlas. Tenemos que conducirnos por esas nuevas formas de aprender del adulto. 3. Lograr un sistema integrado de formación, un sistema que conecte el mundo de la educación con el mundo del empleo, un sistema que conecte las competencias profesionales adquiridas por la persona a lo largo de su vida y los certificados de profesionalidad o los títulos, en su caso. Esta es una cuestión muy, muy importante que, por lo tanto, nos viene a indicar algunas de las principales características que ha de tener el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. La flexibilidad, la movilidad. Lo característico de la sociedad del conocimiento es el crecimiento espectacular de la información y de la cualificación. La cualificación se evidencia en la competencia o capacidad para activar conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades personales, profesionales o sociales en diferentes situaciones vitales. Y hay dos características a destacar en la competencia. Una, que supone aplicar lo que se conoce, y una segunda, que la competencia se manifiesta o se evidencia en unos resultados. Es pues un saber hacer que se muestra. El reconocimiento de los aprendizajes formales está regulado y garantizado dando lugar a un reconocimiento oficial y público. Pues bien, el mismo tipo de reconocimiento queremos obtener de aquellos aprendizajes obtenidos de muy diversas formas, fuera de los sistemas reglados, por la experiencia laboral o a través de diferentes procesos formativos. Así que, como les decía, flexibilidad, integración, movilidad, porque promover la movilidad es el cuarto punto que quiero destacar. Movilidad, en primer lugar, interna, es decir, dentro del propio sistema formativo,